Buenos días, ahorita comenzamos, jóvenes. Buenos días, empezamos poniendo asistencia, por favor. Un momentito, iniciamos. No olviden poner la asistencia, por favor, los que van entrando. Muy poca asistencia, 25 alumnos apenas. Bien, vamos a tener que dar inicio por cuestión de tiempo. Vamos a tener que considerar más la cuestión de la asistencia porque sí, están faltando muchos a las sesiones. Bien, el día de ayer estuvimos viendo en química lo que vienen siendo los sistemas dispersos, ¿verdad? Veíamos lo que era la disolución, ¿sí? También veíamos lo que era el coloide y lo que era la suspensión, donde esos tres tipos de mezclas presentan diferentes características, sobre todo en el tamaño de la partícula del soluto, que es el medio que se va a dispersar o que está en menor cantidad, ¿sí? Donde vemos que va de menor a mayor. Si se trata de una disolución, es la de menor partícula, que se integra prácticamente al medio donde se va a dispersar, ¿no? Luego vienen los coloides, donde el efecto Tyndall nos ayuda a identificarlo, ¿sí? Donde las partículas ya es un poquito más grande. Y por último, en las suspensiones, donde prácticamente la partícula es grande y se precipita casi siempre al fondo del recipiente si se deja en reposo, ¿no? Bien, esos son los sistemas dispersos, la gran clasificación que hay de ellos. Hoy nos va a tocar ver lo que viene siendo los métodos de separación de mezclas.
Muy importante que pongan atención y que tomen nota de un video que les voy a proyectar. Igual si hay dudas, me voy deteniendo para que quede claro totalmente, ¿no? Estos métodos de separación, por lo general se hacen en una práctica en laboratorio, pero en estas condiciones pues va a ser prácticamente imposible realizarlas, ¿no? Por lo tanto, estoy buscando un material que es un video que nos ayuda a explicar muy a detalle cómo se llevan a cabo cada uno de esos métodos de separación y con qué tipo de mezclas funciona realmente, porque son métodos que ayudan dependiendo la característica de las mezclas que vayamos a separar, ¿sí? Recuerden que las mezclas son sustancias unidas físicamente, por lo tanto, esos métodos de separación son físicos también, ¿no? Okay. Voy a compartir en este momento nuestra sala de Classroom. Bien, aquí ya lo tenemos en química. Trabajo en clase. Y nos vamos a ir al video número 14. Es aquí donde tenemos el método de separación de mezclas. Les comparto el audio y ponemos mucha atención, ¿no? Es importante tomar nota, ¿eh? Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar el tema de experimentación con mezclas. Nuestro subtema es el método de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus componentes. El aprendizaje esperado que queremos lograr con este video es deducir métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus componentes. Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión, el video que vamos a ver el día de hoy se va a tratar sobre los métodos de separación de mezclas. En química se utilizan diferentes métodos de separación de mezclas dependiendo del tipo de mezcla que tengamos. Vamos a ver a continuación cuáles son los métodos de separación, algunas de sus características y también algunos ejemplos de la vida cotidiana en donde regularmente son utilizados, pero que probablemente no los habíamos identificados como métodos de separación. Comenzamos. Filtración. El método de filtración sirve para separar mezclas heterogéneas. Habitualmente se utiliza un papel filtro acoplado a un embudo para realizar este método de separación. Se utiliza para separar un sólido de un líquido en el cual no se disuelve, como el agua y la arena. Se hace pasar la mezcla heterogénea a través de un material poroso, como el papel filtro. Esto permite que solo pase el componente líquido, dejando el sólido en el filtro, ya que debido a su tamaño no puede traspasar los poros. Bien, entonces aquí en este método de filtración, la característica que debe tener la mezcla es que esté un sólido que no sea soluble en el líquido, ¿verdad? Porque si fuera soluble, pues se nos va a ir por los poros del papel filtro, ¿verdad? No sería útil este método si el sólido fuera soluble en el líquido. Por lo tanto, ¿cuándo voy a utilizar filtración? Cuando yo tenga una mezcla de un líquido con un sólido insoluble en él, ¿no? Y que sea de un tamaño la partícula tal que pueda retenerse en ese papel filtro que está ahí en ese embudo que tenemos, ¿no? ¿Ok? Han de cuenta que es como un papel tipo, como si fueran los que utilizan para el café, ¿sí? En las cafeteras. Es muy parecido, tiene un poro muy pequeño, pero el cual sí permite el paso del líquido, pero no del sólido, ¿no? ¿Alguna duda en este método? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, seguimos. Aquí tenemos el método de filtración que se utiliza en mezclas heterogéneas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver algún ejemplo de la vida real en donde podemos observar la filtración. Aquí tenemos una segunda imagen en donde tenemos en la parte de arriba un embudo. Dentro de ese embudo está el papel filtro.
La función del papel filtro es muy importante en este método de separación porque nos permite atrapar o detener las partículas de la mezcla y que solamente pase a través del papel filtro el líquido que queremos obtener. Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar la preparación de un café. En el lado izquierdo de tu pantalla tenemos una imagen en donde la persona está agregando el café o los granos de café dentro del papel filtro. En la segunda imagen estamos agregando agua a los granos de café y como puedes observar solamente está pasando el líquido por el papel filtro. En el papel filtro se están quedando todos los granos de café que agregó la persona para que no tengamos un café con granitos y de esa manera podamos solamente disfrutar de un café completamente líquido sin ningún granito de café que se nos haya ido al prepararlo. Aquí tenemos otras dos imágenes en donde podemos ver los papeles filtro que se quedan con residuos de agua en este caso y podemos observar que también en ese líquido del papel filtro están los granitos de café que se están utilizando para la preparación de esta bebida. Y al final, la función principal del papel filtro es que nosotros podamos conseguir completamente el líquido libre de partículas de café, libre de granitos de café, para que podamos disfrutar mejor de un café bien preparado sin ninguna molestia al momento de ingerirlo. Aquí observamos el método de filtración. Decantación. Sirve para separar mezclas heterogéneas, líquido sólido y líquido líquido. Se utiliza un embudo de decantación para realizar este método de separación. Sirve para separar líquidos de diferentes densidades y que no se mezclan entre sí, como el agua y el aceite. Bien, este que está aquí montado en el equipo es un embudo de separación. Esta parte donde tengo el mouse viene siendo realmente una llave, ¿sí? Hagan de cuenta que el tapón por arriba ustedes pueden echar una mezcla, en este caso es una decantación líquido-líquido porque está conteniendo agua y aceite. El aceite, por ser un líquido menos denso que el agua, siempre se queda en la parte superior. Entonces, si ustedes abren la llave aquí con cuidado, pueden dejar pasar el agua y tener mucho cuidado para cerrarla cuando la columna de aceite llegue al punto de la llave, ¿sí? Y en ese momento yo por decantación tendría separado el agua en el recipiente de abajo y el aceite en el recipiente que es el embudo de separación, ¿no? O embudo de decantación, ¿ok? ¿Por qué el aceite siempre queda en la parte superior? Decía porque es menos denso, ¿verdad? Es muy parecido a cuando, por ejemplo, hay un derrame de petróleo en el mar. ¿Sí saben dónde queda el petróleo? Siempre queda en la superficie, ¿verdad? Sí, esas manchas de petróleo que contaminan mucho. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque quedan en la superficie del líquido por ser menos denso que el agua, ¿no? ¿Ok? A continuación vamos a explicar qué es una decantación tipo líquido-líquido. Es una mezcla de dos líquidos que no se pueden combinar entre sí, como el agua y el aceite. En esta imagen podemos observar una mezcla heterogénea de agua y aceite. Tenemos el aceite en la parte de arriba y tenemos el agua en la parte de abajo. Es una mezcla heterogénea porque podemos distinguir a simple vista dónde está el aceite y dónde está el agua. Ahora, como puedes observar, debajo del embudo de decantación hay una pequeña llave. Cuando nosotros giramos esta llave, lo que hace es que pase el agua por este tubo estrecho y llegue al recipiente de abajo. Lo que hace esta llave es eso, permite el paso de agua o del líquido que queremos separar. Cuando ya tengamos el agua recolectada en la parte de abajo del recipiente, lo único que tenemos que hacer es volver a cerrar la llave para que se quede el aceite en el recipiente de arriba y el agua en el recipiente de abajo. De esa manera podemos hacer una separación de una mezcla tipo líquido-líquido utilizando el método de decantación. Ahora vamos a ver un ejemplo
de una decantación. A ver, primero, si no hay alguna duda en esto de la decantación líquido-líquido, ¿sí queda claro para todos? ¿Alguna vez lo hicieron en secundaria? ¿No? Sí. Bien, No. no, bueno. Pero sí queda claro el funcionamiento, ¿cuándo se va a utilizar este método? Sí. ¿Sí? Ok, siempre que sea una mezcla líquido-líquido, que sea mezcla heterogénea, ¿no? Para que puedan estar separados por densidades diferentes, ¿no? Seguimos. Decantación. Ahora vamos a ver un ejemplo de una decantación líquido-sólido. Es una mezcla de un líquido y un sólido. En este caso, el sólido no puede disolverse completamente. Por esta razón se queda en el fondo de la mezcla o del recipiente. Aquí tenemos una mezcla heterogénea de agua y arena. Tenemos un recipiente, en el recipiente de arriba tenemos una mezcla de agua, que es lo de color celeste, y la arena, que es lo de color naranja. Cuando nosotros queremos separar el líquido del sólido, lo único que tenemos que hacer es vaciar el líquido del recipiente 1, que es el que tenemos con la mezcla, al recipiente 2, que es el que queremos solamente tener el agua limpia. Lo único que tenemos que hacer en este procedimiento es inclinar el recipiente para que nosotros podamos pasar el líquido sin que se nos vaya ninguna partícula de arena, ninguna partícula de tierra al segundo recipiente, y de esa manera habremos hecho el método de decantación. En esta imagen podemos observar que también hay una varilla de vidrio. La varilla de vidrio nos ayuda para que podamos utilizarla al momento de pasar el líquido. Pero en el caso que tú no tengas una varilla de vidrio, puedes solamente utilizar los dos recipientes, inclinar un recipiente donde tienes tu mezcla y separarlo, y posteriormente solamente con mucha precaución dejar que el líquido pase sin que se te vaya una partícula de arena o cantidades de arena al segundo recipiente. Y ese fue el método de decantación. Bien, entonces este método es muy sencillo, nada más que el sólido siempre debe ser un sólido que esté insoluble y que se precipite al fondo del recipiente, y solo es vertir con mucho cuidado el líquido en otro recipiente, tratando de impedir que el sedimento se vaya, ¿verdad? Muchas veces este método se apoya en el de filtración para poder realmente extraer todo el líquido, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda en este método? Bien, continuamos. Líquido-sólido. Separación magnética o imantación. Sirve para separar mezclas heterogéneas. Se utiliza un imán para realizar este método de separación. Se utiliza un imán para separar el componente o ingrediente de la mezcla que tiene propiedades magnéticas del que no lo tiene. Vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, en este caso, para poder usar este método de captación magnética o imantación, uno de los componentes de la mezcla debe ser ferromagnético, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe atraerlo el imán. Solo con pasar el imán sobre la mezcla, se separaría inmediatamente por esa propiedad esas partes, esas partículas de la mezcla, ¿no? Este método de separación para que lo puedas comprender mejor. Aquí tenemos una mezcla heterogénea de hierro y harina. Es una mezcla heterogénea porque podemos distinguir a simple vista cuál es el hierro y cuál es la harina. En este caso, la harina es el ingrediente de color blanco y el componente de hierro o el ingrediente hierro es el de color gris o de color negro. Cuando nosotros acercamos un imán a esta mezcla de hierro y harina, lo que estamos haciendo es que el imán, por medio del magnetismo, nos ayude a separar el hierro de la harina para que al final podamos tener la harina limpia, la harina libre de cualquier partícula de hierro que haya estado mezclado con la harina, utilizando el imán. Por eso es muy importante que en este método de separación sí puedas utilizar un imán. Recuerda,
El método de separación imán viene de imantación, ¿sí? Entonces es muy sencillo de recordar. Separación magnética, magnetismo, o imantación por la palabra imán. Tamizado. Sirve para separar mezclas heterogéneas. Se utiliza un tamiz para realizar este método de separación. Permite la separación de mezclas con componentes sólidos de diferentes tamaños. El tamiz retiene y separa a las de mayor tamaño. Este método, ¿alguien lo ha visto en la vida real? ¿En algún ejemplo de la vida real que me pudiera comentar? Sí, cuando están separan la arena para las Ajá. construcciones, ahí. Ándale, muy bien. En ese caso, el albañil a lo mejor quiere una arena que no sea tan gruesa, ¿verdad? Y quiere que el grano sea pequeño para el tipo de mezcla que va a trabajar, ¿verdad? Ok. Por lo general, con los pulidos, cuando van a pulir con cemento las bardas, requieren que la partícula de arena sea muy fina, ¿verdad? Y en ese caso, pues el albañil tiene que usar, en este caso, un tamiz, que es como una malla, ¿sí? Que hay de diferentes calibres, pero él pone el adecuado para el material que va a ocupar, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo en donde se aplica el método de separación de tamizado en la cocina. Cuando tratamos de preparar un pastel, utilizamos este instrumento que es un tamiz que tiene diferentes alambres Profe, que nos la permiten arena al momento de la harina. separación se llama cribar. Ándale, hacen el cribado, también le llaman, ¿no? Muy bien. En este caso, está usando la separación igual en la harina, ¿no? ¿Se fijan? Está usando para que quede lo más fina posible para hacer algún pastel, etcétera, ¿no? Que no queden grumos. De esta manera, al separar la harina, podemos tener una mezcla de harina un poquito más fina y eso nos beneficia para que la consistencia de los alimentos que estemos preparando tengan una mejor forma, una mejor preparación y de esta manera podemos observar el método de tamización o de tamizado en la preparación de pasteles o de quequitos o de repostería. Destilación. Se utiliza para separar mezclas homogéneas líquidas. Este método de purificación reproduce los procesos sucesivos de evaporación y condensación gracias a un equipo en el que es posible realizar el proceso. Bien, les explico rápidamente este pequeño dibujo. Este que está aquí arriba es un matraz balón, el cual tiene pues forma de balón, por eso le decimos así. Y en esta parte de arriba hay un tubo que representa un termómetro, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí calentamos con un mechero y la mezcla homogénea esta puede ser una mezcla de dos líquidos que tengan diferente punto de ebullición. Es muy importante eso, como es el caso del alcohol y el agua. El alcohol, por ejemplo, tiene un punto de ebullición cercano a los 70 grados centígrados, mientras que el agua a nivel del mar tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Si yo empiezo a calentar la mezcla, ¿sí? Y tengo un control sobre la temperatura, puedo llevarlo, por ejemplo, a 75 grados centígrados. A 75 grados centígrados estoy por encima del punto de ebullición del alcohol. ¿Qué significa eso? Que el alcohol en esa temperatura empieza a pasar de su estado líquido a su estado gaseoso. Y entonces ese gas se va a conducir, va a estar tapado en la parte de arriba, pero va a tener un tubo de salida para acá, para el lado derecho. Este instrumento que está aquí del lado derecho se le llama refrigerante. Ese refrigerante es como si fuera un tubo dentro de otro tubo interno. El gas va a pasar por el tubo interno. El tubo externo va a estar lleno de agua fría, que la entrada se hace por medio de mangueras, nada más que aquí no la dibujaron. Es una entrada de agua fría por aquí, circula por todo el exterior del tubo interno y sale por este lado de manera permanente. Se tiene abierta esa llave para que esté enfriando de manera permanente por fuera el tubo interno. Como viene el gas por ese tubo interno y al entrar en contacto con las paredes frías, porque el agua está enfriando esas paredes,
¿Qué le va a pasar al alcohol? El alcohol se va a condensar, va a pasar de su estado gaseoso a su estado líquido, se van a empezar a formar gotas hasta que el alcohol empiece a caer aquí en este recipiente que se le llama matraz, el Ermeyer en este caso a este matraz. Y si ese proceso lo hacemos durante un tiempo determinado, pues vamos a tener todo el alcohol del lado derecho, ¿sí? Y el agua del lado izquierdo en el matraz balón. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a usar este tipo de método de separación? Cuando tengamos dos líquidos de diferente punto de ebullición, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguna duda sobre lo que estoy comentando? Profe, Sí. si no me equivoco, la bebida, el tequila se hace por ese método, ¿no? El tequila, así es, tiene un contenido alto de alcohol y es por destilación también. Le llaman, hacen destilaciones sucesivas, pero para el efecto de método de separación es separar, en este caso, el alcohol del líquido o el agua, ¿no? ¿Sí? Pero sí la destilación es un método que se usa para la elaboración de bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengamos? ¿Entendieron bien lo del equipo refrigerante, que es este que está al lado arriba a la derecha? Profe, Sí, diga. entonces se tiene que utilizar de Ujú, cierta manera ujú. una evaporación para poder separar las mezclas. Así es. Y Y este una, aparato sirve para eso. para eso, y muy importante, controlar muy bien la temperatura. Por ejemplo, si yo veo que la temperatura se me está subiendo mucho, retiro el mechero. ¿Por qué? Porque si haz de cuenta que llego a los 100 grados centígrados, se me va a ir el agua también junto con el alcohol y entonces ya no los voy a separar, ¿verdad? El chiste de esto es mantener una temperatura que esté por arriba de la temperatura de ebullición de uno de los líquidos, en este caso el ejemplo es el alcohol, pero no llegar al punto de ebullición del agua, porque si lo llego, les digo, los dos se me van juntos y pues no los estaría separando, que es el objetivo de este método, ¿no? ¿Ok? El chiste es separarlos y para eso aprovechamos los puntos de ebullición bien controlados en cuanto a la temperatura o el calor que suministramos a la mezcla, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan sobre este método? Muy importante, ¿eh? ¿No? Bueno, vamos a continuar, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo de cómo está conformado el aparato de destilación. Aquí tenemos una fuente de calor, que esta es una fuente de calor que se llama mechero. El instrumento para producir calor es un mechero. Y aquí tenemos un recipiente con una mezcla de agua con sal. Como puedes observar en la imagen, estamos calentando esta mezcla de agua salada. Al momento de calentar el agua salada, el agua se evapora, pasa de estado líquido a gaseoso. El gas, que es agua, en este caso el vapor de agua pura, sube por el tubo y llega a este tubo que se llama refrigerante, donde dice vapor condensado en el tubo refrigerante. Quiere decir que todo el líquido se convirtió a gas y ese gas está viajando por este tubo refrigerante. La función del tubo refrigerante es que se pueda enfriar, que se pueda disminuir su temperatura para que al final llegue al otro recipiente en estado líquido, y de esa manera podemos separar el agua salada teniendo el recipiente final con agua y el primer recipiente con sal. Sí, queda claro eso. Aquí está aprovechando no dos líquidos, ¿no? Sino un sólido disuelto en un líquido como es el agua del mar o el agua salada, ¿verdad? Nosotros podemos obtener agua destilada usando este método prácticamente, que es hervir o poner a hervir el agua a 100 grados para que se evapore y la sal pues se me va a estar quedando en el matraz balón, ¿verdad? ¿Ok? En pocas palabras, lo que hicimos aquí es que teníamos una mezcla de agua con sal. Cuando calentamos el agua se evaporó y ese vapor lo enfriamos para que se volviera a convertir en agua. De esta manera separamos el agua pura en el recipiente 2, que es el recipiente de la derecha, y en el recipiente 1, que es el recipiente de la izquierda, se quedó solamente con la sal o las partículas de sal o la cantidad de sal que se haya utilizado en esa mezcla. Aquí tenemos otra imagen del aparato de destilación y podemos observar diferentes instrumentos que se utilizan para este método.
Bien, ahí por ejemplo tienen una parrilla eléctrica en lugar de un mechero, ¿no? ¿Sí? Y la entrada, la manguera de la entrada de agua, de salida de agua, el colector Matraseler-Meyer. Sí, prácticamente es un montaje, otro dibujo del mismo montaje, ¿no? Bien, seguimos. Cromatografía. Sirve para separar mezclas homogéneas. Se utiliza un solvente como por ejemplo el agua o el alcohol. Es la separación de los componentes de una mezcla al moverse por un soporte. Aquí tenemos una imagen de una cromatografía simple. Tenemos dos recipientes, ¿sí? Y en la parte de arriba de los recipientes hay una pieza de madera. En esa pieza de madera colocamos un pedazo de papel o una tira de papel. En el fondo del recipiente tenemos agua. Cuando el agua toca el punto de tinta o la mancha de tinta que nosotros colocamos de algún plumón o de alguna pluma, lo que hace es que el agua va a comenzar a subir por la tira de papel y al momento de que vaya subiendo va a comenzar a separar cada uno de los componentes o colores de los que está hecha la tinta. En este caso tenemos una tinta negra en el recipiente 1 y en el recipiente 2 nos muestra el proceso terminado en donde podemos observar cómo fue subiendo el agua por el papelito o por la tira de papel y pudimos observar los diferentes colores de los que está compuesta esta tinta negra. Podemos observar que se compone de un color gris, de un color morado, azul, naranja, un poquito de rojo y al final algo de amarillo. Realizar la cromatografía es muy sencilla. Solamente necesitas un vaso, un recipiente. En la parte de arriba puedes poner un lápiz. Colocas un pedazo de papel, puede ser una tira de papel filtro o una hoja de máquina. Vas a colocar una mancha de tinta. Puedes utilizar un plumón, algún marcador, una pluma de color azul, de color negro, de color rojo. Pones un puntito lo suficientemente grande y en el recipiente agregas agua y si no tienes agua puedes agregar alcohol. Cualquiera de estas dos sustancias funcionan para realizar este método de separación. Bien, esto lo pueden hacer ustedes en su casa para ver este fenómeno de cromatografía, ¿no? Que no es otra cosa que el arrastre que hace un solvente sobre los componentes de una muestra, que en este caso es la tinta, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que ustedes igual si lo Profe, hacen, le pueden entonces tomar este una tipo de foto. separación es de sólidos o líquidos. Bueno, yo lo pienso que es más de líquido, ¿no? En este caso, sí, pues prácticamente está la mancha que dejamos de la tinta es líquida, ¿sí? Y realmente el líquido que se va por medio de capilaridad subiendo, o va teniendo un arrastre hacia arriba, lleva los componentes a diferentes alturas, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, ya viene siendo la polaridad y toda esa cuestión de cada tinta o de cada color, por eso lo aloja en diferentes espacios, diferentes lugares, ¿no? Y se pueden observar. ¿Ok? Entonces, este ejemplo lo pueden hacer en casa ustedes. Con la tarea junto que les voy a dejar hoy, me pueden subir una foto de este ejemplo, ¿no? Para que lo hagan en sus casas y pueden probarlo con un solvente de agua o de alcohol, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Cuando el líquido, ya sea agua o alcohol, toca la tira de papel, lo que va a hacer es separar la mancha de tinta y al final te va a quedar algo como esto. Aquí tenemos los puntos, ¿sí? Tinta negra, tinta roja, tinta azul, tinta verde y también algo de morado por ahí. Asegúrate bien que el papel esté tocando lo que es el líquido para que el líquido pueda subir por el papel. Aquí tenemos Es importante que debe dejarse un tiempo considerable, ¿no? Hablamos de unos 10 minutos o algo para que se dé todo el proceso, ¿no? un ejemplo de cómo se vería el procedimiento. Ahí podemos observar que la tinta se está separando. Aquí también podemos observar el experimento ya terminado. Tenemos tinta negra, verde, roja, un plumón azul, morado, amarillo, naranja, rojo. Y podemos observar que el agua subió por el papel y podemos también percatarnos de los colores de los cuales está compuesto cada uno de los plumones o marcadores o tintas o puntos de tintas que se utilizaron en este experimento.
Centrifugación. Sirve para separar mezclas homogéneas. Se utiliza un dispositivo llamado centrífuga. Es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferentes densidades por medio de una fuerza giratoria. Bien, no sé si algunos de ustedes que les han sacado sangre en un laboratorio han visto cómo estos dispositivos los colocan en una centrífuga, los ponen a trabajar ahí para separar los diferentes componentes que quieren analizar de la sangre, ¿sí? Igual también sirve para que no se coagule ese movimiento vibratorio, ¿no? Pero ¿qué es un dispositivo centrífugo? Es un dispositivo que hace girar, en este caso, este tubo de ensayo, se coloca y hagan de cuenta que ese, donde se coloca este tubo de ensayo, tiene flexibilidad para cuando esté girando muy fuerte, quede de manera prácticamente horizontal el tubo, ¿sí? Pero la fuerza centrífuga hace que los componentes más pesados se vayan al fondo del recipiente y poderlos observar en el fondo del recipiente, ¿no? Voy a dejar continuar el video. Primero se tiene que tomar una muestra de sangre de una persona por medio de una inyección. Una vez que se tiene la muestra de sangre en un tubo de ensayo, se va a colocar la muestra de sangre en un aparato llamado centrífuga. Dentro de este aparato, su función es girar toda la sangre para que pueda separarse en diferentes componentes. Al final, vamos a poder encontrar que la sangre se separó. Tenemos plasma pobre en plaquetas. Su función es girar que la sangre se separó. ¿Ustedes sabían que la sangre podía quedar de esta manera? Sí. ¿Sí? Sí. La sangre no realmente tiene muchos componentes disueltos, ¿verdad? En todo lo que es el plasma sanguíneo que tenemos nosotros en el cuerpo. Pero si separamos los componentes queda así. A esta parte que se le conoce como plasma, prácticamente la parte amarilla, ¿no? ¿Okay? Tenemos plasma pobre en plaquetas, plasma rico en plaquetas y glóbulos rojos de la sangre. En conclusión, se toma una muestra, se hace el proceso de centrifugado, después se separan los componentes de la sangre y se obtiene un plasma rico en plaquetas. Ese es el método de centrifugación. Hasta aquí llegó el video de esta ocasión. No olvides que el día de hoy vimos... Bien, ok, jóvenes. Entonces, ese video pues va a quedar ahí grabado para que ustedes lo puedan consultar, ¿no? Ahora me voy a ir a déjenme quitar el video donde tenemos la sección de tarea. Es la tarea que aparece aquí como número 11. Dice, vamos a verlo. Realiza un concentrado de 3 columnas. Esto lo pueden hacer en una hoja de Excel, ¿sí? Que defina cada método de separación de mezclas, ¿sí? Aquí en las instrucciones le estoy poniendo, en la primera columna iría el nombre del método que vimos. En la segunda columna pueden hacer un dibujo del instrumental o equipo que se usa. Y en la tercera columna, ejemplos de mezclas a separar por cada método, ¿sí? Entonces haríamos esa columna de 3 y me pueden agregar la foto en este mismo documento para que nos vaya aparte del método de cromatografía que ya vimos cómo lo iban a hacer con tinta, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda en esta tarea? Profe, en la segunda columna dijo que podía hacer un dibujo. Un que- dibujo con el instrumental o equipo que se utiliza. Ya vimos ahí que hay varios ejemplos en el mismo video, ¿no? ¿Ok? O pueden igual copiar una imagen y pegarla ahí a la hoja de Excel también. Profe, lo que acaba de decir de la cromatografía, Ajá. ¿tenemos que realizar nosotros? Sí, lo hacen ustedes en un vasito por ahí en su casa. Pueden usar la tinta, pueden hacer la prueba con agua y con alcohol, ¿no? Le toman una foto y me lo pueden poner inclusive aquí cuando vean el método de cromatografía, me pueden agregar su foto inclusive ahí dentro, ¿no? Para verla. Ya con el que hicieron ustedes de manera real, ¿no? ¿Alguna duda sobre la tarea? ¿Queda claro? Sí.
Bien, entonces, recuerden que para hoy me tienen que entregar lo del mapa mental, ¿verdad? Que quedó pendiente, que era la tarea 10. Solo 10 han presentado esa tarea. El mapa mental sobre disoluciones coloides y suspensiones. Recuerden que es para hoy a las 8. Profe, esa tarea podía ser a mano, ¿verdad? Sí, puede ser a mano o aprovechar la presentación de Prezi que pudieran también hacerlo. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esos dos pendientes. Ya prácticamente pues de química sería lo último que veríamos antes de ya de las vacaciones. Ya nomás nos quedaría mañana y pasado las clases de matemáticas pendientes. Los invito a ponerse al corriente, aquellos que no hayan entregado la última tarea. Es muy importante ese tema, que lo dominen bien. Ya vi que varios hicieron bien su DAT quiz, entonces quiere decir que sí entendieron bien cuáles son esas funciones trigonométricas y cómo nos ayudan a resolver problemas en triángulos cuando tenemos ángulos que son característicos o que se utilizan mucho, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda antes de irnos? Profe, Sí, dígame. esta no es de la clase de química, pero es de la clase de matemáticas. Sí, dígame. Bueno, en caso mío sí se me complicó un poco la tarea de DAT quiz porque sí no me quedó muy claro cómo resolver los triángulos. Ok. ¿Sí estuviste en la clase donde dimos ese tema el jueves? Sí, sí estuve. Bueno, te invito a checar bien el video de la clase, sobre todo cuando vimos las funciones trigonométricas, para que veas cómo se aplican, ¿no? Acuérdate que está el video completo de la clase en YouTube y también están los videos individuales ahí en Classroom. Hay que checarlos y si tienes duda por WhatsApp, mándame un mensaje y te puedo explicar más a detalle, ¿no? Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, entonces jóvenes, nos vemos mañana. Estamos tentativos mañana a las 10:50 para la clase de matemáticas, ¿no? Hay que ponernos al corriente para que se vayan de vacaciones sin pendientes, ¿no? Hagan todas sus tareas. Nos vemos, que estén bien.